Saludos, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio Enfoque 16. Este servidor Jesús Camilo estará con ustedes durante el desarrollo de este espacio. Excusar ante ustedes a nuestra compañera Lenny Martínez, ya que por razones ajenas a su voluntad, pues no está con nosotros para compartir este espacio. Bien, informarle que vamos a tener aquí una entrega de informaciones y noticias de todo lo acontecido esta semana en diferentes órdenes y ámbitos que usted no debe perderse. Decirle además que estará con nosotros en nuestra entrevista central el jurista Johnny Rodríguez, con quien trataremos además diferentes temas de la vida nacional que son de interés también de toda la ciudadanía. Entrando pues en materia, hay que decir que esta semana pues llevamos a cabo la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y vayan nuestras felicitaciones a todas las mujeres del mundo y la República Dominicana. Vamos a comenzar precisamente en este ámbito con nuestra compañera Amy Reyes, quien tiene una breve reseña preparada por nuestra compañera a propósito de celebrarse este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Adelante, señor director. El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo con la finalidad de recordar a las pioneras en la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el Año Internacional de la Mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Y en 1977 invitó a todos los estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. La razón de conmemorar el 8 de marzo se debe a un grupo de obreras textiles que en 1857 tomó la decisión de salir a las calles de Nueva York a protestar por las míseras condiciones en las que trabajaban, mientras que en esa misma fecha, en 1908, ocurrió un incendio en la fábrica de cotton de Nueva York, donde 146 mujeres que trabajaban dentro del edificio murieron durante el incendio, debido a que los dueños de la fábrica habían cerrado las puertas de las escaleras y sellado las salidas para evitar robos. La tragedia repercutió en la legislación laboral estadounidense y en la necesidad de que las mujeres gozaran de condiciones laborales adecuadas. El 19 de marzo de 1911 se celebró por primera vez en la historia el Día Internacional de la Mujer en Dinamarca, así como en Alemania, Austria y Suiza. La fecha se conmemoró con mítines a los que acudieron más de 1 millón de personas, quienes exigían que las mujeres tuvieran derecho al trabajo, a ocupar cargos públicos, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Finalmente, el 8 de marzo acabó de oficializarse en 1977 como el Día Internacional de la Mujer, cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el Día de la Mujer por los derechos de la mujer. De ahí nace la lucha de la mujer en conseguir la igualdad de género, aunque han sido muchos los avances y fueron aprobadas muchas de las demandas que exigía la mujer, en muchas partes del mundo siguen doblegados los derechos de la mujer. Establecer la igualdad absoluta y empoderar a las mujeres y a las niñas son tareas pendientes de nuestra época y constituyen el mayor desafío en materia de derechos humanos del mundo. Es por ello que el 8 de marzo no es una celebración, sino una conmemoración para seguir luchando por los derechos de la mujer y su reivindicación en la sociedad. Gracias a nuestra compañera Amy Reyes, que como cada semana está preparando los trabajos de suma importancia para este espacio. Precisamente, pues, la senadora Cristina Lizardo demandó la implementación de mecanismos efectivos que promuevan la participación de la mujer en los partidos políticos en el país. Y en ese sentido, pues, la legisladora aseguró que todavía la mujer mantiene una participación tímida en la política, producto de las desigualdades sociales, la inequidad que existe en el país, la desigualdad de género
que impera en la República Dominicana. Escuchemos. Pero aún permanece la situación de que pocas mujeres ocupan posiciones de poder, o sea, de representaciones, las representaciones que hemos tenido dentro del avance que considero hemos adquirido, está el hecho mismo de que ya tenemos en la República Dominicana, después del 1942, que cuando se ejerce el derecho al voto, pues ya hemos tenido 2 vicepresidentas de la República. No así, vemos con preocupación cómo a nivel legislativo se mantiene todavía 3 mujeres senadoras de la República. Bien, y a propósito de este tema, pues auguran sectores las esperanzas de que se apruebe la ley de partidos políticos en el Congreso Nacional, una normativa que lleva allí más de 15 años y los sectores están exigiendo que esto pues se apruebe de una vez por todas porque se vuelve cada vez más en una quimera y en ese sentido pues nuestra compañera Amy Reyes nos tiene otro trabajo preparado al respecto. Escuchemos. Gracias, Camilo. Tras permanecer en el limbo la ley de partidos políticos y generar posiciones encontradas, en el reciente discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina aseguró que la misma será aprobada en esta legislatura y luego de dejar a libertad de los legisladores el tema de las primarias abiertas o cerradas, ahora se crea una nueva comisión que estudiará la ley de partidos políticos y régimen electoral por separados y de inmediato las reacciones no se han hecho esperar. Veamos el siguiente reportaje. Y es que ambos proyectos podrían seguir demorando su aprobación, ya que el Senado de la República y la Cámara de Diputados crearon comisiones paralelas para que vuelvan a analizar dichos proyectos. Siguiente, Aristide Victoria Kerr en la presidencia. Y la integran además los siguientes senadores: Rubén Darío Cruz, Santiago Zurrilla, Félix Vázquez, Rafael Calderón, Charles Mariotti, José Rafael Vargas, Julio César Valentín y José Jacinto. Que no tenemos esperanza de que se vaya a aprobar, porque si hubiera sido el interés y la voluntad política del PLD aprobarla, realmente hubieran formado una comisión bicameral que pudiera haber sido la misma comisión. Entonces yo pienso que no tendremos ley de partido ni ley electoral porque no es voluntad política. La fluidez que llevaba esto, el poco tiempo que quedaba para ser aprobada, ya no va a ser con esa misma fluidez porque ahora hablamos de aprobar en el Senado, mandar a la Cámara de Diputados, que es muy diferente a hacerlo en la comisión bicameral. Creo que hemos retrocedido en este proceso. En la medida que ya se adopten medidas, si aquí se adopten otras, si no nos ponemos de acuerdo, eso va a estar en un vaivén de las 2 leyes entre el Senado y la Cámara de Diputados. Esa comisión hacer un exhaustivo, arduo y tenaz trabajo en aras de que este proyecto en un tiempo relativamente corto pueda salir aprobado por la Cámara de Diputados. En tanto, Alfredo Pacheco, vocero de los diputados PRMistas, rechazó que la Cámara de Diputados designe una nueva comisión para estudiar el proyecto de ley de partidos políticos y régimen electoral. Nosotros queremos continuar dándole señales a la República Dominicana de que queremos ley de partidos y ley del régimen electoral. Si el Partido de la Liberación Dominicana hubiese querido que esta ley pudiera continuarse discutiendo con la posibilidad de la aprobación de la misma, perfectamente hubiese acogido un pedimento de amplios sectores de la oposición aquí representados en el día de ayer, que pedimos que se le diera continuidad a la comisión bicameral y que fuera el Senado quien se negara a esta situación. Sin embargo, con el nombramiento de una nueva comisión, que en el caso del Partido Revolucionario Moderno hemos querido ser coherentes, y cuando usted me preguntó,
yo les respondí que los mismos miembros que participamos en la bicameral íbamos a participar en esto. Mientras legisladores oficialistas aseguran que esta decisión muestra el interés de que haya ley de partido de cara a las elecciones del año 2020. Con la conformación de esta comisión quedan creadas las condiciones para que una vez y por todas el proyecto de ley de partido. El presidente Danilo Medina lo dijo en su discurso del 27, que había que aprobar la ley de partido, entonces me imagino que ya hoy se reactivó lo que fue el Senado de la República para trabajar en eso. En cambio, opositores aseguran que esta acción tiene por propósito demorar la posible aprobación de esta iniciativa. La fluidez que llevaba esto, el poco tiempo que quedaba para ser aprobada, ya no va a ser con esa misma fluidez, porque ahora hablamos de aprobar en el Senado, mandar a la Cámara de Diputados, que es muy diferente a hacerlo en la comisión bicameral. Lo que debió haber pasado es que se creara de nuevo la comisión bicameral para que trabajáramos unidos. En ese mismo sentido, legisladores del PRM consideran que debieron ser asignados a la misma comisión bicameral que los analizó ambos proyectos de ley y logró consenso en la mayoría de los puntos. Una pena que los intereses partidarios estén metidos en este Congreso, impidiendo que esta ley de partidos sea una realidad, una ley que tanto la sociedad necesita y que el sistema de partidos políticos de nuestro país, sin esta ley, no va por buen camino. Sería prácticamente empezar de cero, pero yo llamo a la inteligencia, al buen uso del tiempo, a la razonabilidad, para que nosotros, que tenemos recogido los avances alcanzados, los consensos alcanzados, pues lo visibilicemos en cada uno de los articulados y entonces sean incluidos nuevamente. Señales muy claras de que las mayorías en el Congreso Nacional, dirigidas por el Partido de la Liberación Dominicana, o no están de acuerdo o no quieren ley de partidos. Esto es un tema que requiere de decisión y de vocación, de compromiso. Claro, no debe ser una ley a imagen y semejanza de grupos, sino una ley que nos convoque a todos. Bueno, si se queda esa comisión, entonces tendremos que regirnos por las resoluciones de la Junta Central Electoral. Ante tales reacciones, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, y el vocero del PLD en la Cámara Baja, Gustavo Sánchez, negaron que las comisiones evidencien las diferencias en el PLD entre Danilo Medina y Leonel Fernández sobre la modalidad de celebración de primarias. Y al final de cuentas consensuaremos. Este es un proyecto que necesita la participación de la sociedad en sentido general y sobre todo de los partidos políticos y del liderazgo político de los partidos. No es verdad que tú podrás pasar una ley de partido sin el consenso del liderazgo partidario interno y el liderazgo de los partidos en sentido general. Hay que sentarse con los reformistas, con los PRMistas, con los PRDistas, con los partidos minoritarios. Hay que sentarse con el PLD. Y dentro de ellos también tienen que sentarse y ponerse de acuerdo. En definitiva, yo creo en el consenso. Mira, los PRMistas podrán aducir lo que ellos entiendan para mantener un discurso de oposición y para torpedear cualquier iniciativa que busque el consenso aquí en el Congreso Nacional. Es una prerrogativa que tienen ambas cámaras de seleccionar las comisiones, tanto las regulares como las especiales como las bicamerales. En tanto, el ex vicepresidente Rafael Alburquerque instó a que, conforme a lo establecido en la Constitución de la República aprobada en el 2010, tanto el presidente Danilo Medina como el expresidente Leonel Fernández deben ponerse de acuerdo para que la pieza sea aprobada. Va a primar la razón, va a primar la armonía y se va a lograr que en esta legislatura pueda haber una ley de partidos políticos y sobre todo una ley electoral. Mira, yo creo que lo importante es que las cámaras, el Congreso apruebe la ley y una vez aprobada la ley, entonces, bueno, ponerla en práctica. Naturalmente, todo el país espera que el proyecto de ley que sea aprobado finalmente sea conforme y se respete la Constitución de la República. El senador Arístides Victoria Yep y el diputado Henry Merán presidirán las comisiones especiales que estudiarán nueva vez las leyes electorales, pero cada uno en su cámara legislativa. Con
el pronunciamiento del presidente Danilo Medina, el pueblo retomó la esperanza en que el proyecto de ley de partidos políticos por fin sería aprobada. Sin embargo, la nueva creación de una comisión arrebata dicha esperanza, pues nos indica que nueva vez la pieza fungirá como una pelota de béisbol, donde el equipo que pierde es el que le toca lanzarla. Señores legisladores, esta ley urge ser aprobada en el país, pues nuestro sistema político sigue putrefacto y esta podría ser una cura o una medicina, o al menos que llegue a controlar la política que al ritmo que va tanto afecta a nuestro país. Gracias y hasta la próxima. Bien, yo creo que ciertamente en la República Dominicana, y de eso hablaremos más adelante con el jurista Johnny Rodríguez, de que en ocasiones, o no en ocasiones, de que tratamos quizás los derechos de las mujeres con un poco de hipocresía, porque hablamos, demandamos, propugnamos porque se respeten los derechos de las mujeres. Sin embargo, esos mismos hombres que defienden mediáticamente el derecho de la mujer y que promueven la libertad de derecho, la equidad de género, pues son los mismos que le ponen las trabas a las mujeres para impedirle el espacio social, político y económico que le merecen a las mujeres por ley. Yo creo que en ese sentido, para que seamos una sociedad que vaya avanzando, un país subdesarrollado, que merece seguir avanzando, pero tenemos nosotros como ciudadanos que hacer nuestros aportes. Yo creo que ya es hora, porque la Constitución establece bien claro que en el ámbito político, pues se le permita a las mujeres, o más bien de que haya un equilibrio en cuanto a las aspiraciones a cargos electivos por elección popular, de que sea equitativo. Sin embargo, vemos que la ley electoral actual establece un 33% como cuota que le corresponde a la mujer dominicana. Sin embargo, en ese sentido, en el ámbito político, muchos partidos no le permiten ese espacio que por ley le corresponde a esa mujer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De derecho, de que las mujeres merecen sus espacios, de que las mujeres necesitan empoderarse. Si entonces en la práctica hacemos otra cosa. Entonces yo llamo a la clase política, al empresariado, a la sociedad en sentido general, a que se le permita ejercer su derecho constitucional a la mujer, que es un derecho fundamental que por ley le corresponde. Yo creo que tendremos una mejor sociedad, seremos un mejor país. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso continuamos con el desarrollo de este espacio Enfoque 16. No se muevan. Bien, mis amigos, retornando con Enfoque 16, tenemos en este bloque que la Asociación Dominicana de Profesores garantizó que no habrá paro de docencia hasta tanto se produzca un fallo judicial sobre la designación de los 18 directores regionales de educación y advirtió que someterá a sanciones disciplinarias a los profesores que no acaten ese mandato. Pues Fran Sabino, quien es vocero del Consejo Ejecutivo Nacional del ADP, pues ha hablado en nombre del gremio y vamos nosotros a escuchar qué dijo al respecto. Vamos
invitamos a los maestros a nivel nacional a continuar la labor normal en cada uno de los centros educativos de la Geografía Nacional. El que no cumpla con estas disposiciones, el comité disciplinario tendrá que tomar carta en el asunto y aplicarle sanciones por desobediencia a su dirección máxima. A propósito, pues la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Alejandrina Germán, dijo que el conflicto que persiste entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores obedece a una falta de comunicación que primó desde el principio entre ambos organismos. Asegura también la funcionaria que debe haber un entendimiento para que haya armonía en el sistema educativo nacional. Veamos. De falta de diálogo al principio, para que no llegáramos a ese punto. Pero ellos tienen que reconocer que a quien le corresponde nombrar los funcionarios de educación es al ministro, y que si hace un concurso para elegir el mejor talento humano, pues eso es realmente muy bueno para el país. Cambiando de tema, y es que el presidente Danilo Medina se reunió con el alto mando militar, con el ministro y directores generales de varias instituciones en el Palacio Nacional, específicamente los cuerpos castrenses, la Policía Nacional, organismos como la DNCD y otra dependencia de seguridad del Estado. Pues en ese encuentro se pasó revista a la situación de seguridad en la frontera dominico-haitiana, así como la aplicación de las medidas que anunciara el presidente en su alocución nacional el 27 de febrero, y en el que dispuso también el envío de 900 militares adicional a lo que ya están apostados allí para garantizar una mayor vigilancia y seguridad en la frontera. A propósito, pues también de este tema, el movimiento Unidad, Renovación y Orden, Muro, pues saluda la disposición del gobierno de reforzar la zona fronteriza. El presidente de esta entidad, el señor Víctor Pavón, pues también instó a nosotros como dominicanos a defender los símbolos patrios y los ideales de los héroes que lucharon porque el país fuera libre, soberano e independiente. Escuchemos. La respaldamos porque tenemos que defender nuestra soberanía, y las fronteras son límites que fueron delimitadas para eso mismo, para dividir una nación de la otra. De lo contrario, fuéramos una misma isla, y no es así, porque somos etnias diferentes, somos razas diferentes y tenemos símbolos y colores diferentes. Por eso el presidente de la República lo felicitamos, esperamos que esta medida sea durante mucho tiempo, para que así los nacionales haitianos entiendan que tienen que agotar los procedimientos legales de la formalidad, solicitar una visa para venir a ingresar a la República Dominicana. Y a propósito, pues la embajadora, o la nueva embajadora de los Estados Unidos en el país, pues a propósito de que el vicepresidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, calificara como atrevidas, irreflexivas y prejuiciadas las declaraciones de esa diplomática de los Estados Unidos en la República Dominicana, de nombre Robin Bernstein, quien advirtió durante una audiencia de confirmación en el Comité Senatorial de Relaciones Exteriores del Senado, que ese país pues viene a la República Dominicana a defender a las personas que están en condiciones de apatridia. Indicó que esas manifestaciones hablan muy claro de la línea errada que ha seguido representantes de muchos países y de organismos internacionales. Él dice que pretenden afectar la soberanía dominicana porque se inmiscuyen en cuestiones internas de la República Dominicana, según consideró que eso tiene que encontrar en el país un rechazo categórico. Wilson Gómez habló al depositar una ofrenda floral en el altar de la patria con motivo al 200 aniversario del natalicio del patricio Francisco del Rosario
Sánchez. Bueno, ciertamente que en la República Dominicana, pues varios organismos internacionales siempre han puesto en práctica la injerencia, y yo creo que nosotros como dominicanos pues somos un país libre, independiente, con autodeterminación, que yo creo que hay que respetar la soberanía nacional, porque el Estado dominicano está en plena capacidad de aplicar sus políticas migratorias en el marco del respeto a los derechos fundamentales de la persona. En otro orden, pues, el Procurador General de la República, el Ministerio Público, pues, defendió la negociación con Simón Bolívar Núñez, el Boli, implicado en el asesinato del adolescente Emily Peguero. El Procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró que dicho acuerdo no viola ninguna ley del país. Bien, señores, es tiempo de hacer una nueva pausa comercial. Al regreso tendremos la entrevista de fondo con nuestro amigo, el jurista Johnny Rodríguez, con quien vamos a conversar acerca de diversos temas importantes para nuestro país. Ya retornamos. Bien, mis amigos, tal y como habíamos anunciado al principio, está con nosotros en una interesante entrevista el doctor Johnny Rodríguez, con quien vamos a conversar acerca de diversos temas de interés nacional en nuestro país. Bienvenido, doctor. Saludos, gracias por la invitación, Camilo, en este programa que va hablando fuertemente a la audiencia. Eso es así, doctor. Para nosotros es grata siempre su visita por este escenario. Y entrando en materia, doctor, como sabe usted que el tiempo en televisión es un tanto corto, y para hablar de los temas que nos hemos propuesto, pues hay que avanzar temprano. Quisiéramos, en el marco, doctor, de que esta semana conmemoramos en nuestro país el Día Internacional de la Mujer, que a propósito envío felicitaciones a todas las mujeres dominicanas y del mundo. Y yo diría que todos los días son Día de la Mujer. ¿Considera usted, doctor, que en esa tesitura han alcanzado las mujeres verdaderos espacios en nuestra sociedad? Si se le han permitido los espacios, la toma de decisiones, si realmente han alcanzado las mujeres sus objetivos en cuanto a posicionarse en diversos ámbitos sociales. Bien, definitivamente la mujer ha ido escalando, pero ha sido por sus propios esfuerzos. No ha encontrado el apoyo de la sociedad, ni ha encontrado el apoyo gubernamental tampoco, ni siquiera en el sistema jurídico, toda vez que la cuota de la mujer ha sido muy maltratada en todos los ámbitos. Si nos vamos al ámbito ocupacional, las mujeres, aún siendo mayoría y demostrado por estudios científicos que son en la mayoría mejor capacitadas que los hombres, ocupan menos posiciones gerenciales que los hombres. E incluso donde ocupan posiciones gerenciales, su salario está por debajo del de los hombres. Precisamente, doctor, en ese sentido hemos visto que durante esta fecha conmemorativa al Día Internacional de la Mujer, muchas mujeres han demandado las políticas sociales que vayan orientadas a defender sus derechos y han reclamado sus espacios, han exigido que las mismas mujeres se empoderen, y una preocupación latente es los feminicidios, embarazo en adolescentes. ¿Entiende usted que se están adoptando medidas políticas públicas en esa dirección tendente a erradicar o por lo menos a disminuir estas problemáticas? Yo entiendo que se está haciendo muy poco. Si bien es cierto que el feminicidio, según estudios recientemente publicados, en este año bajó un 7%, no menos es cierto que no hay una campaña práctica de concientización ni educación, porque se está manejando el tema de la violencia intrafamiliar a título de género y no se está profundizando lo necesario en que se entienda la sociedad que no debe haber violencia de género, que la Constitución prácticamente lo toca en su artículo 42,
que no debe haber violencia de género y la familia debe de tener cada vez más unidad y respeto. Pero la mujer debe de tener respuesta más práctica cuando se encuentran los problemas. Precisamente, doctor, a nosotros como dominicanos, como personas que venimos de una mujer, obviamente vemos que en nuestra sociedad las leyes, ¿verdad?, las normativas, nuestra carta sustantiva, que es la Constitución, establece que debe haber específicamente en los procesos políticos, electorales, debe haber un equilibrio. No establece quizás porcentaje, pero entiende usted, como un jurista, un abogado connotado de nuestro país, que también hace una vida activa política, ya que usted es presidente del Frente Renovador Independiente y sabe de esos menesteres políticos, si considera usted que en el ámbito social, económico y político se ha avanzado en materia de que se le permita a la mujer su espacio. Fíjate, en el ámbito político tenemos que ser claros. Los principales partidos llamados mayoritarios, la cuota que le asignan a la mujer en su directiva es mínima. En el caso, por ejemplo, del partido de gobierno, la cuota es menos de un 8% de la directiva. En el caso del recién nacido y remodelado PRM, la cuota es mínima también, es menos todavía, de un 3%. Y así los demás partidos. Desde ahí, que si no son bien parte de la directiva, no pueden tener capacidad de ser electivas, porque esa misma directiva las excluye. En las convenciones de los partidos se las ingenian para que no llegue la cantidad de mujeres a ser candidatas a elecciones electivas. De hecho, desde 1994 hasta hoy, apenas las mujeres han alcanzado un 27%. Y la Constitución es clara cuando habla de igualdad. La igualdad de posibilidades significa 50-50, pero no hay posibilidad de que sea 50-50 si las mujeres no ocupan las posiciones de directiva hacia dentro de los partidos. Ahora bien, no es porque no participen, como muchos han dicho, no. Incluso en el tema de nosotros, en el Frente Renovador Independiente, nosotros tenemos alrededor de un 35% de mujeres activas trabajando y abierto a que ellas puedan tomar la directiva, porque nuestros estatutos son totalmente abiertos a que todo dirigente que tenga capacidad de dirigir, que dirija. Nosotros no tenemos ningún tipo de discriminación. Doctor, esa situación de que nosotros como sociedad, diríamos, de que no se le permita, de que se le violente más bien el derecho a la mujer en este sentido, porque no permitirle ejercer un derecho que establece la Constitución nuestra es vulnerarle sus derechos. Si eso se podría atribuir a que históricamente no han llamado de que somos una sociedad machista, de que somos un país subdesarrollado, que necesita la República Dominicana como nación, como país, como sociedad, para respetar en ese sentido el derecho de la mujer y abrirle sus espacios, porque no es algo que ellas mendigan, es algo que le corresponde por ley. ¿Qué hace falta para seguir dándole paso a las mujeres a que tengan acceso a ese derecho? Que todos los sectores nos unamos a exigir que se cumpla la cuota de igualdad que tiene la mujer constitucionalmente. Cuando digo todos los sectores, no me refiero nada más a las agrupaciones de mujeres, sino a la iglesia, a la sociedad civil, al Colegio de Abogados, a la Suprema Corte de Justicia, que se pronuncia pocas veces sobre el tema, el mismo Tribunal Constitucional, que recuerdo hicieron una declaración en las elecciones pasadas, porque los partidos tradicionales se unieron para solicitar que fuera desconocida en la inscripción de la boleta la apenas cuota que contempla la ley electoral, que es de un 33%, contrario a lo que hoy dice la Constitución, que es en igualdad de condiciones. Bueno, real y efectivamente yo creo que conjuntamente con las autoridades, la sociedad, los hombres, debemos de reenfocarnos en cuanto a los derechos fundamentales, porque debe haber equidad de género en todos los órdenes. Yo creo que la República Dominicana, el Estado, debe revisarse en ese sentido,
para que sigamos avanzando, tanto hombres como mujeres, como establece la Constitución. Y cambiando un poquito de tema, doctor, que va asociado también a la vulnerabilidad de derechos, pero en este caso a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, a la clase estudiantil, porque hemos visto que en esta semana la Asociación Dominicana de Profesores ha llegado a acuerdo con el Ministerio de Educación. Sin embargo, hemos visto que en Santiago, en San Juan, en Barahona y otros pueblos, pese a ese acuerdo que se ha llegado en torno a los reclamos de los profesores de exigir reivindicaciones, vulnerando ese acuerdo, se han ido a paros, violentando también el derecho del estudiantado a la educación. ¿Podrían ser pasibles, doctor, los profesores en ese sentido a sanciones jurídicas, a sanciones legales, porque están violentando un derecho constitucional que quizás tiene más prioridad que el derecho a la huelga? Bueno, ambos derechos subsisten, porque recordemos que existe el derecho de la libertad sindical. Ahora, ¿cuál es la problemática que nos ocupa en este momento? La real problemática es que dentro del mismo gremio de la Asociación de Profesores existen diferencias políticas profundas internas. Entonces, prácticamente lo que tenemos aquí es que un sector de la asociación prácticamente llegó a un acuerdo, pero hay una parte del sector que no le ha sido reconocida su cuota, porque en el fondo, y la población esto tiene que estar claro, lo que se discute es la cuota de beneficio de los profesores. Eso es lo que se discute, aunque no se dice públicamente, porque el proceso de selección es en igualdad de condiciones. Todo el que tenga las condiciones la va a pasar. Y si no, existen los mecanismos legales para protectar cuando se han violado sus derechos. Y no necesariamente interrumpir que los niños reciban el par de la enseñanza, que se convertiría a corto plazo en un atraso para el país. Doctor, en esa misma tesitura se ha hecho en el marco de la revolución educativa que lleva a cabo el gobierno, se ha hecho un procedimiento que yo diría que ha sido uno de los puntos que ha logrado el enfrentamiento, el conflicto entre la ADP y el Ministerio de Educación, es el proceso que ha llevado el MINER a cabo para la escogencia de los directores distritales y regionales. A juicio de la ADP, pues se ha dicho de que ha sido un proceso ilícito, un proceso ilegal, cuando todos sabemos que en el pasado se elegían esas autoridades educativas democráticamente. ¿Cómo evalúa usted el procedimiento? Si ciertamente es ilegal, si tiene la ADP la razón o la tiene el Ministerio de Educación en este punto. No, el procedimiento es totalmente legal e incluso está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y está dentro del programa de la modificación del sistema de educación del país. Ahora bien, lo que sucede es que en este momento, como no se está eligiendo democráticamente, hay personas que se autocritican y limitan su capacidad y se reniegan a participar en el proceso. Tenemos que tener en cuenta, ya que por cultura todos los procesos de cambio traen resistencia. Ahora, lo que hay que administrar esa resistencia a que no traiga efectos colaterales sobre la población educativa, entendemos nosotros, porque las diferencias siempre existirán, pero hay que irse al marco jurídico y al procedimiento de ley para usted decir que el proceso está mal o tal bien, no nada más citar y decir y hacer huelga y que no, pero puntualice cuáles son los puntos que le violan sus derechos y llévelo al tribunal competente. Eso es así. Doctor, hablando de justicia, hablando de legalidad, vimos que el señor presidente de la República, Danilo Medina, en su discurso de rendición de cuentas el 27 de febrero, pues aludió al sistema de justicia de la República Dominicana en el sentido de que el primer mandatario apunta sobre los recursos que han sido destinados desde el gobierno al sistema de justicia. ¿Usted entiende que destinar mayores recursos al sistema judicial dominicano
esto ayudaría a crear mayor nivel de credibilidad ante la población y por supuesto de que se creen los espacios físicos para impartir justicia de manera más eficiente. Mira, ciertamente el gobierno ha estado impulsando económicamente un poco más la justicia, pero en la justicia, como con otros sectores, no se le está asignando el porcentaje que establece la ley. Ahora bien, la credibilidad de la justicia puede verse mejorada con recursos en cuanto a lo que sería la facilidad para que exista el personal suficiente y las comodidades para desarrollar los juicios. Pero el sustento de la credibilidad de la justicia pesará sobre la sentencia que dé en virtud de los casos que conozca. Con inversión podemos mejorar la moda jurídica, pero no podemos mejorar la calidad de la sentencia, que es algo sobre lo que tenemos que trabajar fuertemente. Precisamente, doctor, en la parte que concierne a las decisiones, ¿no?, de los jueces, hay preocupación en diversos sectores de la vida nacional bajo el entendido de que hay decisiones de un juez que son o tienden a responder a un lineamiento político y se dice en términos jurídicos que los jueces hablan por sentencia. A veces quizás pues hay sentencias diríamos injustas y eso ha despertado una reacción ciertamente en la sociedad dominicana porque entienden que muchas de las decisiones que se adoptan a través de un tribunal X responden al lineamiento político. ¿Qué opinión le merece esa parte? Bueno, real y efectivamente la composición judicial de este momento, todos sabemos que tiene un alto componente político y que muchas de sus sentencias están determinadas a favorecer determinado grupo político. De hecho, el recién detutanado, pues hay que decirlo así, Tribunal Superior Electoral, prácticamente le dio un partido de los más grandes a alguien que no tenía nadie, siguiendo lineamientos. Y así hay varias sentencias de ese mismo tribunal que se pueden buscar, que son entre ellas mismas contradictorias, pero que mantenían un lineamiento de favorecer a un grupo económico, a un grupo político, de cara a las elecciones pasadas. Y así lo hicieron. Esperamos que este tribunal nuevo, que le damos un voto de confianza, recoja esos errores, porque desde allí se puede provocar un gran problema para el desarrollo democrático que por demás ya está altamente cuestionado en el nacional de los partidos políticos y el sistema de partidos que tenemos. Doctor, precisamente respetando las decisiones de las altas cortes en el país, entiéndase el Tribunal Superior Electoral, que en materia electoral es la máxima instancia judicial, entiéndase el Tribunal Constitucional, que en esa materia es la instancia más alta en términos judiciales en el país. Sin embargo, hemos visto en reiteradas ocasiones que decisiones que emite el Tribunal Constitucional son desacatadas por la institución, persona, compañía contra quien ese tribunal emite esa sentencia, y ahora hemos visto, porque entiendo que debe ser como la máxima instancia judicial, debe acatarse las decisiones de ese tribunal, y sin embargo hemos visto que se ha creado ahora una unidad de seguimiento a sentencias. ¿Hubo la necesidad de crear esto o se evidencia de que hay debilidades en aplicación de la ley por parte de esa instancia? Hay dificultades de ejecución de sentencias en todas las ramas del derecho, tanto en civil como laboral. En laborales que hay un poco menos porque el código prácticamente obliga a las ejecuciones. Pero en materia penal tú tienes personas que están condenados y andan en la calle. Si tú no tienes un medio fehaciente propio de persecución para que esa persona sea presentado al juez de la ejecución de la pena, esa persona sencillamente tiene una condena penal y anda en las calles de la República. Y es más, muchísimo, pudiéramos citar aquí más de 15 casos.
y entiendo que los tribunales lo saben. En materia civil, cuando precisamente tú tienes una sentencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia, te hacen un recurso de inconstitucionalidad, finalmente el recurso de inconstitucionalidad te sale rechazado, pero igual esa persona nunca consigue la fuerza pública para ejecutar esa sentencia. Y en materia constitucional hay casos específicos y puntuales de Indotel que se le ha exigido cumplimiento para con la compañía de telecomunicaciones que tampoco se cumple. No obstante, esa sentencia tener hasta 30. Doctor, hablando precisamente de decisiones judiciales, hablando de sanciones, se ha advertido recientemente de que la clase empresarial en la República Dominicana, para nadie es un secreto de que se ha preferido emplear la mano de obra ilegal, específicamente haitiana, porque claro, es mucho más barata, es mucho más atractiva para el empresariado. Sin embargo, no tienen que disponer tampoco de seguridad social. Sin embargo, violan el Código de Trabajo en ese sentido y se ha advertido, doctor, de que desde el Ministerio de Defensa y otras instancias del gobierno, de que serían sancionados empresarios que contraten mano de obra ilegal. ¿Cree usted que eso se cumpliría en la República Dominicana? Ahí hay que hacer una unidad de acción entre el Ministerio de Trabajo, que es a quien le corresponde la supervisión de que se esté cumpliendo con la cuota establecida por ley, y obviamente la fuerza de orden pública para apoyarlo. Y, como no, la ley contempla sanciones y entendemos nosotros que también hay que hacer una campaña de concientización, porque ese empresario que se está economizando algo no está entendiendo que también está debilitando la economía del país. Precisamente, y en esa tesitura, doctor, para evitar, erradicar, o no erradicar, disminuir más bien el tráfico el tráfico ilícito de migrantes en condiciones irregulares, el gobierno ha dispuesto enviar a la frontera pues alrededor de 900 agentes militares específicamente, ha dispuesto el gobierno, que eso lo dijo el presidente de la República en su discurso también de rendición de cuentas. Hemos visto que se ha desplegado un contingente militar, han puesto en marcha vehículos todoterreno, helicópteros, cámaras de videovigilancia y drones para reforzar la vigilancia en la frontera. ¿Usted considera que desde el punto de seguridad y vigilancia se podría contrarrestar esa práctica en la frontera? Y sobre todo se ha advertido de que habría sanciones para quienes incurran en corrupción en ese sentido. Fíjate, es loable la acción que acaban de hacer y esperamos que no quede en simple acción de momento, porque como el discurso acaba de pasar, se están dando respuestas a las acciones que se prometieron en el discurso. Discurso evidentemente reeleccionista. De hecho, se compara con el 2012, no se compara con el 2017. O sea, se busca incluso un lugar y un candidato específico a quien compararle los datos. Evidentemente, un trabajo muy bonito, muy bien hecho y muy ventajoso, porque comparar lo que alguien hizo hace 8 años, prácticamente, es muy interesante. O sea, él dijo del 12 cuando yo entré a hoy, o sea, pero bueno, y dentro de lo que usted entró, ¿qué pasó? Porque eso es rendición de cuentas, sobre todo del año en que usted estaba hablando. Pero no, el tema de la frontera es un tema a considerar, pero también tiene que tener ayudas colaterales, como es una revisión, porque aquí la mayoría de las empresas están correctamente identificadas a través de la Tesorería de la Seguridad Social y de Impuestos Internos. Entonces, bien pudiera, porque eso es algo necesario, bien pudiera programarse un plan de acción para que precisamente gente del orden y de la fuerza pública asistan con los inspectores de Ministerio de Trabajo a las empresas a comparar la nómina reportada con la nómina con la que operan las empresas. Y ahí van a encontrar la diferencia, porque obviamente que la que está reportada cumple con la ley. Hay que ver en la práctica cómo se ejecutan y cómo operan las empresas. Sin embargo, todos tenemos que revisarlo porque
nosotros mismos en nuestro vecindario tenemos por seguridad un haitiano en la puerta. Así es. Bueno, doctor Reali, efectivamente, para conversar con usted, como le decía al principio, se necesita mucho tiempo, mucho más del que se nos permite en esta sección en el programa, pero bien, vamos a agradecer inmensamente su comparecencia a este espacio, decirle que cuando guste, pues las puertas estarán abiertas para cuando usted entienda que debe manifestar su inquietud, análisis u opiniones a través de este espacio Enfoque 16. Agradecerle inmensamente su comparecencia. Gracias. Placer. A ustedes continuamos con Enfoque 16. Bien, mis amigos, ya no hay tiempo para más. Agradecerle a todos ustedes por su fiel sintonía en este espacio Enfoque 16, que como cada semana lleva informaciones, noticias de interés nacional que usted no debe perderse. Reiterarle nuestros agradecimientos por su sintonía. Los esperamos en una próxima entrega de Enfoque 16. Bye, bye.